morir y yo quiero que usted esté ahí para que me dé fortaleza. Es un momento muy difícil porque usted no quiere ver morir a alguien. Y entonces los médicos ya habían estado hablando con la familia durante esta semana, los psicólogos lo habían estado preparando, pero uno nunca está preparado para el momento de ver morir a un ser querido, nunca. Y entonces ya llegó la hora y el doctor dijo, lo que quieran permanecer aquí, pueden hacerlo, lo que quieran salir, pero vamos a quitar los aparatos y su esposo, su padre, va a ir muriendo poco a poco. No sabemos, a veces eso ocurre en minutos, a veces puede tomar una hora, porque él no tenía fuerza para respirar, su corazón estaba también muy débil y eran las máquinas lo que lo tenían viviendo. Y pues todos decidimos salir, excepto la esposa. Yo me sorprendí, wow. Todos decidimos salir porque no queríamos al hermano y no queríamos ver ese momento, pero ella quedó, señores. Y después de que le desconectaron, la iglesia entera estaba en oración, orando y ayunando por este hermano muy querido, más de 50 años siendo líder de la iglesia. Y estuvimos allí orando por él y le quitaron los aparatos, pasaron 5, 10 minutos, su respiración de él sola y sus latidos del corazón solo estaban muy débil, casi no se podían percibir, pero muy débil. Pero siguió horas, pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses y el Señor hizo el milagro. Pero sabemos que eso se debió a un pueblo entero que estaba orando y clamando. ¿Cuántos han estado clamando y orando hoy? Gloria a Dios. Y hemos estado en victoria y sabemos que el Señor ya ha contestado muchas oraciones y decidió. Cuando Dios toma la decisión, el momento llega. Sabemos que Dios hará y está haciendo cosas maravillosas. Si Dios ya está haciendo y usted lo ha visto, por favor, no se quede callado, porque el nombre de Dios necesita ser glorificado por lo que Dios está haciendo en su corazón. Agradezco a Dios porque veo a Gregory, pregunté por él ayer y aquí está hoy. Qué bueno que viniste. Ya uno se hace falta, ¿verdad? Y uno ve incluso dónde se sientan las personas. Aquí está el hermano Carlos, donde dos Ana pasaron anoche. Están aquí las dos, aquí está una y está la otra por allí. Pues saludo a otros amigos que ya he conseguido durante esa semana. Leo, ¿dónde está Leo? Ya nos estamos haciendo amigos, por ahí anda Leo. También saludo a Miguel, ¿dónde está Miguel? Dios te bendiga. Y varios más que me estoy aprendiendo los nombres. A ver, se me olvida alguno de ustedes. Jairo, ¿dónde está Jairo? No ha venido Jairo hoy. Bueno. Viene mañana, si Dios quiere, gloria a Dios. Pero nos estamos haciendo familia. Señoras y señores, hoy vamos a hacer un repasito breve de lo que hemos presentado desde el domingo. Vamos a pasar al cuadro número 2. Dios con nosotros. Dios decide venir a este mundo. ¿A través de quién? De su Hijo, Jesucristo. ¿Dónde decide Jesús venir a morar con nosotros? A este mundo. ¿Pero qué lugar escogió Jesús? ¿Escogió un palacio? ¿Escogió una linda villa? ¿Dónde nació Jesús? ¿Qué es un pesebre? Un corral de... Así que Dios viene a lo más difícil de la tierra para mostrarnos que Él se identifica tanto con nosotros que escoge lo más difícil, escoge la circunstancia más dura, escoge los lugares más difíciles, escoge la pobreza total para venir a ser uno como nosotros. Había un señor en Estados Unidos que él era blanco y en ese tiempo a los negros no se les permitía entrar a muchos lugares, incluso a iglesias no se les permitía, porque solamente eran para blancos. Y él escuchaba la historia de la discriminación y de cómo se rechazaban a los de piel morena, así como yo. Y entonces un día él se tiñó de negro e intentó entrar a algunos lugares y lo rechazaban, lo escupían, lo maldecían, lo discriminaban. A algunos lugares entraba y nadie le hacía caso. Y entonces, después de varias semanas de experimentar eso, escribió un libro titulado Negro como yo. Él no era negro, se había pintado de negro para saber en carne viva lo que vivían las personas de piel oscura.
Y ese libro fue un bestseller, un libro exitoso. ¿Por qué? Porque él se fue al lugar a experimentar lo que se vive. Jesús no se quedó en el cielo. Jesús viene a la tierra, se hace uno igual que nosotros para vivir entre nosotros, para enseñarnos el camino del bien, para redimirnos de la maldición del pecado y poder restaurarnos al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Así que eso significa Dios con nosotros. Dios envió a su Hijo. Ese, como un niño, creció como joven, luego fue bautizado, dice Lucas 3:21, porque aunque usted no lo crea, el bautismo es indispensable para la salvación. Por eso hacemos tanto énfasis en lo del bautismo. Hay cosas que usted no puede llegar al cielo si no pasa por ellas. Una de ellas es el arrepentimiento. Otra es el perdón, que la Biblia habla mucho de eso. Y el bautismo es otra de esas cosas. No hay manera, vamos al cuadro número 4, no hay manera de llegar al cielo a menos que no sigamos los pasos, y uno de ellos es el bautismo. Jesús fue bautizado, dice la palabra de Dios. Después de ser bautizado fue llevado al desierto para ser ¿qué? Tentado. El Espíritu Santo lo llevó allí, pero el enemigo aprovechó y lo tentó. Pero Jesús venció la tentación con un escrito está. Gloria a Dios por eso. Decíamos que necesitamos velar y orar para no entrar en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? Es débil. Y fallamos una, fallamos 2 veces, fallamos 100 veces, pero Dios sigue allí ayudándonos, levantándonos, animándonos, dándonos nuevas oportunidades, porque el amor de Dios es increíble. ¿Ustedes se han puesto a contar las veces que ustedes han caído o que yo he caído en tentación? En pensamientos, en acciones, las veces que hemos pecado. Una vez cuando comenzó el año, ustedes saben que cuando comienza el año, uno siempre comienza las resoluciones de año nuevo, y empecé a notar muchísimas cosas cada vez que me ocurría, y dejé de hacerlo a los 3 días, porque digo, es demasiado las veces que uno falla, las veces que hay que pedir perdón. En realidad Dios es demasiado misericordioso con nosotros. Por eso nos invita a velar y orar para no caer en tentación. Jesús también, cuando estuvo aquí, invitó a los seres humanos a que lo siguieran. Por eso uno de esos discípulos fue Felipe, a quien Jesús se encontró, dice San Juan 1:43. ¿Y cómo le dijo a Felipe? Sígueme. Y vimos el día lunes que los hombres y mujeres a las cuales Jesús llamó eran hombres y mujeres malos, peligrosos. Había entre ellos ladrón. Habían algunos que eran guerrilleros. Pedro tenía una navaja. ¿Se acuerdan cuando le llevó la oreja a uno de los que fue a atrapar a Jesús? Pedro pertenecía a una secta de los celotes. Tenían cuchillo y eran diestros para mocharle la cabeza fácilmente a alguien. Y Jesús tenía un grupo de gente peligrosa, pero Dios los llamó. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere gloriarse precisamente en aquellos que delante de los hombres no aparentan o no son buenos o no son tan buenos, para Él demostrar cómo Él puede transformar a las personas. Por eso Dios llama a pecadores al arrepentimiento. Y Jesús le dice a todo el mundo, síganme. Nosotros hemos estado invitando a nuestros amigos a seguir a Jesús. A todos, a jovencitos como estos que están aquí delante. Jesús los invita y le dice, síganme. A los mayores, a las damas, a los caballeros. ¿Cómo dice Jesús? Síganme. Y hay gente que lo sigue. ¿Y qué le pasa al que sigue a Jesús? Lo cambia. Dios transforma. La persona comienza una vida completamente nueva. Jesús te dice esta noche, sígueme. ¿Lo vas a seguir? Quiera Dios que así sea. Vamos a seguir a Jesús, porque el que sigue a Jesús a un buen lugar llega. También dice Lucas 5:27 y 28 que vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos y le dijo, sígueme. Y Leví, que dejó todo y siguió a Jesús. Un hombre que tenía mucho dinero, porque su trabajo era un trabajo donde robaba. No solamente cobraba los impuestos que había que pagarle a Roma, sino que también cobraba un poquito más para quedarse en los bolsillos, y era rico a costa del robo que hacía. Jesús llamó a un ladrón como Leví Mateo. ¿Por qué? No porque él apruebe lo que estaba haciendo, sino porque Jesús quiere transformarlo. Entonces, ¿a quién es que Dios llama? A pecadores.
Ninguno que se cree justo, Jesús lo llama. Porque si usted es justo, ¿para qué lo va a llamar? Pero si somos pecadores, y todos lo somos, porque todos hemos pecado, Jesús puede transformarnos. Por lo tanto, tenga cuidado cuando alguien le dice, tú eres muy malo para entregarte a Jesús. O tú no puedes entregarte a Jesús porque eres un pecador. Tú cometes esto, tú haces lo otro. Esa es la voz de Satanás. Jesús a quienes llama precisamente es al que está en pecado, precisamente para salvarlo. Así que, de modo que si alguno está en Cristo, dice el cuadro 9, somos que nueva criatura en Cristo Jesús. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que Jesús hace, nos transforma. Vimos también cómo Jesús nos libera de la esclavitud, del pecado, que se traduce en muchas maneras. Miren, señores, las drogas se están acabando con nuestra sociedad, especialmente con nuestra juventud. Cada día hay más gente en la ciudad de Nueva York que andan por este estilo. Ustedes han visto los zombies, cómo andan, y algunos andan así, miren, y andan así, no es que están borrachos, hay ciertas drogas que doblan a la gente, y da pena ver de todas las edades, jóvenes, adultos, adolescentes perdidos, prácticamente completamente perdidos, y casi no se puede hacer nada con ellos. La ciudad los recoge, los lleva a centro, tratan de desintoxicarlos. Ahora mismo yo he estado visitando a un joven que lo llevaron a un auspicio. Auspicio es donde llevan a la gente que se van a morir y solamente le dan droga paliativa para que pueda mitigar el dolor. Este joven ha estado tanto tiempo desamparado en la calle que ya sus pies están negros, tienen gangrena, porque en el medio del frío él sigue con la temperatura bajo cero, con el agua de las aceras vuelta a hielo, él se mantiene fuera con droga y no siente que su cuerpo se le quemó y su corazón se puso tan débil que los médicos lo mandaron a un auspicio. Esperando estamos el día de su muerte. Y allí hemos estado orando con él, porque el muchacho se fue de su casa, se metió a ese mundo y se echó a perder por completo. Pero lo que más pena me dio es que el mismo día, porque antes de llevar al auspicio estaba en un hospital, que yo lo visité a él, su madre él estaba en el séptimo piso y su madre estaba en el quinto. Y también la madre de este joven estaba mal. Hace 4 semanas que ella murió. Él no lo sabe. Casi no puede hablar y cuando se emociona se le disparan todos los aparatos que tiene puestos porque su corazón prácticamente está a punto de dejar de latir. Y él no sabe que su madre murió, pero también murió por vicio, una cirrosis hepática por causa del alcohol. Hace 2 años atrás perdieron a otro miembro de la familia por causa también del alcohol. ¿Vieron ustedes cómo los vicios acaban con la gente? Lo destruyen totalmente. Entonces Jesucristo vino a liberarnos de esos vicios. Por eso cuando nos entregamos a Él, Él nos ayuda. Pero no espere a que su condición esté irreparable. Entréguese a Dios antes que sea demasiado tarde. También hay muchas cosas que están acabando. El cuadro 10-11 nos presenta muchos problemas de sentimientos y emociones que están llevando a la depresión y al decaimiento y a la infelicidad a mucha gente. Y Jesucristo dice que Él nos libera. El apóstol Pablo dice, Jesucristo es el único que me puede liberar, miserable de mí. Jesús también sanó. Dice Mateo 15:29-31, de eso estábamos hablando anoche, que Jesús pasó mucho tiempo sanando. La gente le traía los cojos, los ciegos, los enfermos y lo colocaban delante de Jesús y Él los sanaba. Gloria a Dios. Y para esto vimos anoche que para usted ser sanado necesita creer. ¿Creer en quién? En Jesús. Creer en Dios y en su poder. Jesús se lo dijo a Marta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Este versículo me encanta. En algunos folletos de escuela sabática yo siempre me gusta escribir algo, un versículo ahí que cada vez que lea el folleto lo tenga al frente de mí. A veces he escrito este verso de San Juan 11:40. Vamos a ver cómo Jesús puede salvar a las personas en el cuadro número
15. ¿Cómo Jesús puede salvar a las personas? Lucas 19:10, vamos a pasar al 4:16. ¿Qué dijo Jesús en cierta ocasión? Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que Jesús vino a buscar? Lo que se ha perdido. Hoy en día vemos mucha gente que está perdida. Aquí vemos un caso de alguien que está tirado en la calle. Mucha gente vive en la calle porque han decidido vivir la vida loca y la vida loca lo arruina y lo lleva precisamente a esto. Y Jesús dice que a esa gente él vino a salvar y a buscar. El cuadro 11 también nos muestra el caso de alguien que está desesperada, no sabe qué hacer, pero Jesús dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El cuadro 18 nos presenta parte de los frescos de una ciudad llamada Jericó. Es una ciudad muy famosa en la Biblia porque allí se celebró la famosa guerra de la conquista, donde los muros cayeron. Es una de las ciudades más antiguas del mundo y también es la ciudad que está más baja a nivel del mar. Es una ciudad muy caliente, que tuve la oportunidad de visitarla hace unos años y es una ciudad tremenda, hace mucha calor allí. Jesús iba hacia Jerusalén y tenía que pasar por Jericó. Esto que ocurrió 2 semanas antes de Jesús morir. Así que Jesús estaba pasando y dice la palabra en el cuadro 19 que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, ¿cómo se llamaba el varón? Que era jefe de los publicanos. ¿Ustedes se acuerdan de Leví Mateo a quien Jesús llamó? Lucas 7, 27 y 28. Era también publicano, cobrador de impuestos, era ladrón. Entonces ahora hay otro ladrón que está interesado en encontrar a Jesús. Gracias. Saben ustedes que la gente se agrupa y la gente se apoya. Y cuando alguien en un grupo obtiene un beneficio, hay otro del mismo grupo como que buscan obtener ese beneficio. Leví Mateo, Jesús lo había recibido, mientras todos los rechazaban. Jesús no rechaza a nadie. Como Jesús recibió a Leví Mateo, habían otros como él que también se interesaron en Jesús, porque se dieron cuenta de que Jesús no rechaza a nadie. Entonces, este hombre Zaqueo era parecido a Leví Mateo, porque tenían el mismo trabajo, cobraban los impuestos para Roma y no había cosa que hiciera sentir más mal a los judíos que alguien que estuviera cobrando impuestos para una nación extranjera. Es como si nosotros aquí tuviéramos que pagarle un impuesto, digamos, a Puerto Rico por vivir en nuestro país. ¿Cómo se sentirían ustedes? Mal. ¿Cómo es posible que viviendo en nuestra propia tierra tengamos que pagarle impuestos a una nación extranjera? Y así se sentían los judíos con esa situación. Entonces, Leví Mateo era uno de esos hombres odiados y también Zaqueo. Y Zaqueo se interesó en Jesús y quería conocer a Jesús. Y tenía un problema. Aunque era rico, ¿qué pasaba con Zaqueo? Era pequeño de estatura y cuando hay una multitud, los pequeños tienen problemas. A veces yo he estado y he querido ver y a veces tengo que hacer así. Porque la gente más grande, pues, el pequeño pasa trabajo muchas veces. Tiene sus ventajas también ser pequeño, ¿verdad que sí? Se puede escabullir por cualquier rincón. Pero Zaqueo quería ver a Jesús. Sin embargo, la multitud no se lo permitía. La multitud se lo impedía. ¿Saben ustedes que la multitud juega un papel importante muchas veces y en contra y se convierte en un obstáculo? Porque las multitudes están llenas de personas que muchas veces no tienen interés. Sin embargo, aquellos que tienen interés a veces no pueden lograr porque la multitud se lo impide. Zaqueo era pequeño, a Jesús lo seguía mucha gente, además de los 12 discípulos y también de algunas mujeres que dice aquí el cuadro 22 en Lucas 8, 1 al 3, seguían a Jesús. Habían cientos y miles de personas que a diario querían escucharlo. Así que si usted quería acercarse a Jesús,
Se le hacía imposible. ¿Por qué? Porque había un grupo muy grande alrededor de él. No sé si ustedes alguna vez han intentado saludar a un político. ¿Le es posible acercarse a un político? Por ejemplo, a un presidente. Hay un anillo alrededor de seguridad y mucha gente. Usted no puede, no puede. Y Jesús, aunque no era presidente, pero sí era el Rey de Reyes y Señor de Señores, tenía mucha gente que lo seguía. Algunos porque lo estaban espiando, como los fariseos y ciertos líderes religiosos. Otros porque estaban interesados en recibir una bendición, la sanidad de Jesús. Otros estaban allí porque, como le dije el otro día, a veces uno va a una reunión porque le cae bien un muchachito o una muchachita. Hay de todo, hay de todo. En la viña del Señor hay de todo. Entonces, ese grupete de gente hacía imposible que otros pudieran acercarse. Y Zaqueo tenía ese problema. Como nos presenta este cuadro, a Jesús lo seguía mucha gente, el cuadro 23. ¿Se acuerdan ustedes en el cuadro 25, 24, el caso de la mujer con el flujo de sangre? Quería acercarse a Jesús, mas no podía porque la multitud era grande. De acuerdo a lo que dice la Biblia, a veces miles de personas seguían a Jesús. Debemos tener cuidado con la multitud. ¿Saben por qué? Porque a veces Satanás usa la multitud para impedirnos encontrarnos con Jesús. Una de las cosas que hace la multitud es criticar a quien se acerca, porque tal vez la persona es pecadora o es mala. Y a veces la gente se avergüenza y no quiere tal vez entregarse a Jesús, porque ¿qué van a decir los demás? Eso pasa, que la multitud critica, porque la multitud no entiende lo que hay en el corazón, los sentimientos y las emociones. Por eso, hermanos y amigos, si te sientes llamado por Dios a entregarte a Jesús, no le haga caso a la multitud. El que te salva es Jesucristo. La gente no te salva, al contrario, la gente es lo que te puede hundir y con la crítica te pueden acabar. No le haga caso a lo que dicen los demás. Si la voz de Dios te llama, si el Señor Jesucristo te está invitando que pase, si sientes en tu corazón que ahora es el momento de la salvación, ven, no le tenga miedo a lo que diga la gente, porque la multitud, Satanás tiene su grupo en la multitud para impedir que tú te encuentres con Jesús. Y eso pasaba con la mujer del flujo de sangre. Menos mal que ella resistió y a pesar de los empujones, de lo débil que estaba, luchó y perseveró. Y cuando tú perseveras y luchas, Dios sale al encuentro de ti. El Señor no se olvida de ti, te premia. Así que, ¿se acuerdan con el paralítico? Ustedes, a veces uno tiene compasión de una persona paralítica. ¿No le ha pasado a ustedes que están haciendo fila y viene una persona en una silla de ruedas o con una, ¿cómo cambia cuando anda con una muleta, verdad? ¿Y qué hace uno? Uno le cede el paso porque es una persona que está paralítica. Cuando llevaron al paralítico, que lo llevaban en una litera, había tanta gente en la casa. ¿Qué tuvieron que hacer? Dice Marcos, capítulo 2. Tuvieron que abrir el techo porque la gente no lo quiso dejar pasar. Tremendo. Así que no solamente es ahora, en los tiempos de Cristo también la gente no era fácil. No lo quisieron dejar pasar y tuvieron que abrir el techo. ¿Se dan ustedes cuenta cómo la multitud le impedía al que quería encontrarse con Jesús lograrlo? Pero cuando uno tiene determinación, cuando uno tiene fe, cuando usted quiere la bendición y la busca y persevera y es valiente, Dios se la da. Pero como decíamos anoche, tiene que haber necesidad grande, porque si no hay necesidad grande, uno se rinde en el primer intento. Todos estos hombres que alcanzaron y estas mujeres que alcanzaron la sanidad, que alcanzaron la salvación, pudieron sobreponerse a los obstáculos. Fueron más allá de un segundo intento. La mujer del flujo de sangre luchó. El hombre paralítico hasta pidió que abrieran el techo de una casa ajena para que lo llevaran, porque era la única oportunidad que iban a tener de encontrarse con Jesús. Zaqueo no se quedó atrás. Cuando Zaqueo escuchó que Jesús iba a venir por allí, decidió hacer algo. Dice el 4:27 que corriendo adelante se olvidó de lo que era y se subió a un árbol sicómoro o sicomoro. Para una persona
de la altura económica de Zaqueo, subirse a un árbol era denigrante y humillante. Eso le puede pasar a los muchachos, ¿verdad? Cuando uno es muchacho, uno se encarama en un palo ahí. Saben que una vez yo tenía como seis años, Balaguer iba a pasar por donde yo nací, eso en la Isabela de Puerto Plata. Eso fue en el 76, 6 años tenía. Y yo veía a la gente con banderitas rojas y yo quería tener una, pero en aquellos tiempos no era tan fácil. Hoy es más fácil conseguir una bandera, pero en aquellos tiempos no. Y entonces mi mamá tenía una sábana roja, muy linda, que tendía la cama. Y yo quería tener una bandera roja y todo el mundo en la calle esperando que Balaguer iba a pasar. Y de buenas a primeras, mi mamá ve que su hijo mayor de 6 años está subido en una mata de almendra con una bandera roja. Y cuando se pone bien los lentes se da cuenta, por eso no es una bandera. Descubrió que yo le había cortado una esquina a la sábana. Y qué pela, no pude ver a Balaguer pasar porque mi mamá me castigó. Cogió una vara de tamarindo, la ripió y yo no sé si todavía ando las señales ahí. Santo remedio. Pero uno como muchacho, uno quiere participar, uno quiere, y como habían tanta gente y eran grandes y yo era chiquito, cogí el pedazo de tela de la sábana y me subí a la mata de almendra para yo también. Así que no se me pudo dar el plan. Pero Zaqueo era un hombre adulto, un hombre rico. O sea, era una humillación para una persona subirse a un árbol para ver a Jesús pasar. Pero eso hace notar la necesidad que Zaqueo tenía en su corazón. Él no le dio vergüenza lo que dijeran la gente. Él no le dio vergüenza que la gente dijera, pero mira, este muchacho, este hombre parece un muchacho subiéndose a un árbol. ¿Qué hizo Zaqueo? Se subió al árbol porque Jesús iba a pasar por allí. Señores, Jesús está pasando por aquí, por la iglesia de Piedra Linda, por aquí, por los 10 mandamientos. ¿Qué otra iglesia hay aquí? Alto de Piedra Linda. ¿Qué otro? Aquí también. Luz y paz. Gloria a Dios. Jesús está pasando por Luz y paz, por Alto de Piedra Linda. Jesús está pasando por los 10 mandamientos. Por el ojo de la fe lo podemos recibir. Hoy usted tiene una necesidad, yo también la tengo. Agárrese, aférrese, como Zaqueo, como estos hombres. No deje que pase la bendición, no permita que termine esta semana sin que Dios obre esa bendición en tu vida. Como esa esposa que sabía que su hijo, esa esposa de pastor, que su hijo estaba en peligro porque una ganga lo tenía. Ella comenzó a orar un viernes en la noche, siguió orando y dijo, Señor, no me voy a levantar de aquí hasta que tú no me entregues a mi hijo. Y pasó la noche orando. En la mañana fue a la iglesia con sueño, con los ojos hinchados. Y cuando entró por la puerta de la iglesia, en el último banco, todo maloliente, estaba su hijo, quien había salido de las tabernas de las drogas, movido por el Espíritu Santo, fue llevado a la iglesia. ¿Por qué? Porque una madre dijo, hoy, ya no aguanto más, hoy, ahora, Señor, no me levanto de aquí hasta que tú me bendigas. Y después de pasar más de 6 horas arrodillada, llorando y clamando, Dios hizo el milagro. Y uno se pregunta, ¿por qué a veces hay que rogar y hay que sufrir tanto? No lo sabemos. Dios tiene muchas maneras de actuar, pero a veces la desesperación hace que uno busque a Dios. Así que Zaqueo se subió al árbol porque quería ver a quién, a Jesús. Algunos de ustedes vienen del trabajo rápidamente y vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque quieren escuchar la palabra de Dios. Eso indica que usted tiene el deseo. Gloria a Dios. Y si usted tiene el deseo, Dios le va a ayudar a cumplir su deseo. Si usted ha venido al encuentro con Jesús, usted se va a encontrar con Jesús. Porque Jesús dice, el que a mí viene no le echo fuera. Dice el cuadro 28, cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, desciende porque hoy es necesario que yo me hospede en tu casa. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Zaqueo solamente quería verlo, pero Jesús no solamente lo miró, sino que también lo llamó.
Cuando tú le sales al encuentro a Dios, ya Dios te está esperando. Si usted decidió venir hoy a la iglesia, ya Dios está aquí. Si el motivo por el cual usted ha venido es encontrarse con Jesús, usted lo encontrará. Si usted ha venido aquí a la iglesia por cherchar y otra cosa, ya son estos otros asuntos entre Dios y usted. Pero si ha venido para encontrarse con Dios, si ha venido porque quiere recibir la bendición de Dios, usted la va a recibir. Y ahora mismo la puede recibir. Zaqueo salió al encuentro con Cristo y Cristo también se encontró con él. Dice que Zaqueo descendió deprisa y lo recibió gozoso. Qué bendición poder recibir a Jesús, cenar con Jesús y Jesús con uno. Lucas 19, 9 y 10 dice, entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido. Los judíos lo tenían como perdido porque había traicionado a su nación y ahora era un trabajador de Roma que le cobraba impuestos y además le robaba. Pero Jesús no rechaza a nadie. Y Jesús viene y le dice a Zaqueo, hoy la salvación ha llegado a tu casa. Saben ustedes que cuando usted recibe a Jesús, no solamente usted se salva, sino también lo suyo. Eso a veces toma un tiempo, pero conocí a una persona que se entregó él, después llegó su madre y después llegaron varios hermanos, algunos de sus hijos, porque así es, la salvación llega a ti y después llega a los tuyos. A veces rápido, a veces toma tiempo, pero es una bendición recibir a Cristo. Zaqueo estaba contento porque Jesús lo recibió. En Hechos 16:31, mientras el apóstol Pablo y Silas estaban cantando, en una noche, después de un gran temblor, el Espíritu Santo se manifestó allí. El carcelero quedó tan impresionado que le dijo a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cree en quién? En el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que debemos hacer? Creer. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Así que hoy, ahora es el momento de creer en el Señor Jesucristo, de acuerdo a Hechos 16:31. Jesús dijo en Marcos 8:34 y 36, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si gana toda una fortuna y pierde su alma? De nada le sirve. Miren, yo tenía una vez una joven señora que ella se quería entregar a Cristo y fuimos a visitarla y ella me dijo una cosa, pastor, yo quiero entregarme a Dios, pero yo tengo una debilidad y no la puedo dejar. ¿Saben cuál era la debilidad? Ella tenía un cuerpo muy lindo y su debilidad era usar pantalones. Hoy el día ya son permitidos, pero antes le estoy hablando de los años, esa experiencia fue en el 93, 94, en Tenares, Salcedo. Y ella me decía, mi debilidad es que yo no puedo vivir sin esos pantalones cortos. Y yo sé que no le agrado a Dios, porque eso no está bien. Pero yo eso no lo puedo dejar. Traté de convencerla de que aceptara a Cristo, porque Cristo le iba a dar el poder para abandonar y para que le pusiera un chisma de tela a los pantalones, ¿verdad? Algo que se ve simple, pero para ella era su debilidad grande. Quería bautizarse, pero decía, no, yo no puedo dejar mis pantalones. Así que lo último que le pregunté fue, entonces, ¿vas a perder tu salvación por el asunto de esos pantalones? Se me quedó callada. A veces el enemigo nos atrapa con cosas sencillas. Pero señores, ¿cómo es posible que si Dios quiere la salvación nuestra, no estemos dispuestos a entregarnos a Él? Porque a veces fallamos, a veces pensamos, no, yo voy a dejar esto y después me entrego. Es lo contrario, tenemos que entregarnos a Cristo para que Cristo nos ayude a dejar eso. Y es así como se trabaja. Así que Jesús dice, todo el que me siga, tome su cruz. ¿Cuál es la? Tome la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es renunciar a lo malo.
Esa es la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos nos gustan muchas cosas malas y cuando dejamos esa cosa es como si tuviéramos que seguir una cruz, pero después esa cruz se convierte en una bendición. Hay gente que dice, yo no puedo dejar la bebida, yo no puedo dejar la parranda, yo no puedo dejar el cigarrillo, yo no puedo dejar de salir los fines de semana y darme esto y lo otro. Pero sí, acepte a Jesús y Jesús le va a ayudar a quitar todas estas cosas. Señores, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y ¿qué? Y perdonarnos. Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué va a pasar? Será salvo. Sí, Señor, lamentablemente el que no creyere será condenado. Por eso, como dice el cuadro 35, hoy Jesús te está llamando, no importa quién tú seas. Nosotros, los seres humanos, tenemos nombre. Aquí yo tengo a Gregory, por aquí tengo a Carlos, ¿verdad? Tengo a Ana, tengo a Miguel, tengo ayúdenme, a Francisco, que lo conocí y fue el primero. Señores, una pregunta, pastor, ¿dónde está el pastor? Francisco fue el primero en llegar aquí. A veces le damos premio a los primeros, por otras veces se lo damos a quienes saquimos. Si pueden conseguir algún premio para Francisco, vamos a conseguirle algo a Francisco. Fue el primero en llegar aquí a la iglesia. Por favor, los diáconos, consíganos algo, háblense con el pastor, porque se merece Francisco. Lo había olvidado. Fue el primero en llegar. Pero ustedes tienen nombre. Ana, Josefa, Petronila, San Pancracio, todos tenemos nombre. Y Jesús te llama hoy. ¿Quién tú eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde está? ¿Hacia dónde te diriges? Solamente Dios lo sabe. Pero Jesús te está llamando. Precisamente te llama para transformar tu vida, para cambiarte, para darte un significado, para decirte quién tú eres. Porque el único que nos dice quiénes somos nosotros es Dios. De Él venimos. Para Él decirte dónde tú estás y hacia dónde te dirige y cómo tú puedes llegar a un puerto seguro si lo sigues. Entonces, ¿quién tú eres? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Por eso Dios te está llamando. Jesús está tocando la puerta de tu corazón y el Espíritu Santo dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Dice Hechos 2:37 y 38 que al oír el mensaje, los que estaban escuchando al apóstol San Pedro se compungieron y preguntaron, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno. ¿Para qué? En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Arrepentirnos y bautizarnos. Arrepentirnos y bautizarnos. Arrepentirnos y bautizarnos. ¿Quién tú eres? Yo no lo sé, pero Jesús te está llamando. Ruth va a cantar. Y mientras Ruth canta, si tú sientes que Dios te está hablando y te está hablando, ven, pasa aquí al frente y dile, Jesús, yo quiero seguirte. No le tenga miedo a la multitud. Saqueo no le tuvo miedo y fue salvo. La mujer del flujo de sangre no tuvo miedo y fue sanada. El paralítico no tuvo miedo y abrieron un techo y recibió la bendición. Si usted viva sin temor, dice el canto, si usted le tiene miedo a la gente, usted no recibirá la bendición de Dios. En el nombre de Jesús, venza ese miedo y levántese y venga aquí, porque Dios bendice a los valientes. Y el que lo confiesa delante de los hombres, Dios lo confiesa delante de su Padre. Así que mientras Ruth pase, canta, pase, no tenga miedo, alabe y glorifique el nombre de Dios y diga, Señor, yo quiero servirte, yo quiero ser sanada, yo quiero ser salvada, yo quiero ser liberada o liberado, salvada o salvado. Venga en el nombre de Jesús, no tenga miedo. Den un paso más, además de creer en Jesús, bautícense para que su gozo sea completo y para que cenen con Cristo. Y no le tengan miedo a la multitud, no le tengan miedo a la multitud. También quiere convertirse, dice ella. Gloria a Dios. Amén. Ya de niña está trayendo otra amiguita a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mayren, ¿es tu nombre? Mayren dice. Ok. Oremos.
Bendito Padre que estás en los cielos, gracias Padre querido, porque tú eres nuestra salvación. Y gracias porque tú no nos rechazas. No rechazaste a Zaqueo, que era un ladrón, lo recibiste, lo cambiaste, lo transformaste, lo convertiste en un ganador de almas. Gracias, Señor, porque nos acepta tal y cual somos para transformar nuestras vidas. Gracias porque tú nos sanas. Gracias porque tú nos liberas. Gracias porque tú nos rescatas. Gracias porque nos perdona. Gracias porque nos da oportunidades. Gracias, oh Dios, porque cuando otros nos rechazan, tú nos recibes. Gracias por la salvación que tú estás obrando. Aquí están estos amigos y amigas que han pasado aquí delante. Una bendición especial para ellos. Que el Espíritu Santo siga tocando sus corazones y que sigan acercándose a Jesús. Haz milagro en su vida. Ayúdale a solucionar muchos de sus problemas, sus dificultades. Señor, también que no sea como nosotros queremos, sino que se haga tu voluntad. Te pido por algunos que han pedido oraciones en específico, por Miguel, por su familia, que tú lo sigas animando, fortaleciendo, que tu Santo Espíritu no lo deje tranquilo hasta que él dé el paso que tiene que dar. Señor, también te sigo pidiendo por Leo, por Leonida, por Mayreli, que está aquí con su amiguita y por su familia. También te pido por Ramón Mercedes, por tu hijo Natanael, que está aquí al frente. Está Carlos, está también aquí Ana, y hay más de una Ana. Está también Gregory. Señor, a ti me mencionaron otro nombre, una hermana que se me olvida, pero tú no se te olvidan los nombres. Cada persona que ha pedido oración te la presento en esta hora para que tú obres a favor de ella y la bendición del cielo descienda sobre cada uno de los que están aquí. Este lindo grupo de jóvenes que han pasado aquí, bendícelos, Señor. Los adultos también, los niños. Gracias, que la salvación llegue a sus casas, la sanidad llegue a su casa, el perdón llegue a sus casas, la liberación llegue a su casa. En el nombre de Jesús oramos, y que también den un paso más, que se entreguen a ti, que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que sean parte del reino de los cielos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Mañana los esperamos, Dios mediante. El Señor me los bendiga.